Hola, vamos a calcular para esta hoja de cálculo em, que como veis tenemos aquí para cada, digamos que cada fila es un empleado en el cual tenemos el sexo, la categoría laboral, el salario actual, salario inicial y el tiempo trabajado en la empresa. Entonces, imaginemos que nos interesa para cada calcular la media del salario actual para cada categoría laboral, es decir, queremos saber la media de los que tienen la media de salario de los que tienen categoría laboral 1 y la media de salario de los que tienen categoría laboral 2, así con todas las categorías laborales, y además queremos la desviación típica también del salario actual por categoría laboral. La media, hay una función de las que están contenidas aquí en f de x que se llama promedio.si, que te calcularía la media por categoría laboral. Se podría hacer con esa función, pero la desviación típica, por ejemplo, no tiene esta función de desviación típica.si. Entonces, por eso conviene hacerlo con tablas dinámicas. Para las tablas dinámicas, lo mejor es, bueno, pues insertar tabla dinámica y seleccionar. Vamos a seleccionar todas las variables con todos sus datos por si luego tuviéramos que calcular algo después. Aunque luego solo trabajemos con salario actual y con categoría laboral, vamos a seleccionar todas. En los datos de entrada tendríamos que meter pues todos los datos con cabeceras. Y es importante que estén las cabeceras y también que solo estén los datos, es decir, que no cojamos las celdas vacías que quedan aquí debajo. Entonces, eso en la parte de entrada. En la parte de salida vamos a decirle que no que lo hagan en una hoja de cálculo nueva, sino en la hoja de cálculo existente en alguna celda que no tenga nada debajo ni a la derecha. Por ejemplo, la G4, esta que tenemos aquí, eh, puede ser, puede ser válida. Aceptar. Y ahora ya tenemos preparada la tabla dinámica para que situemos las variables donde nos interese. Entonces, como queremos calcular eh, los datos los vamos a calcular sobre el salario actual. Vamos a arrastrar el salario actual desde aquí arriba. Desde aquí arriba vamos a arrastrarlo hacia abajo. Entonces, salario actual. Bueno, simplemente al seleccionarla no hace falta arrastrarlo porque ya directamente se nos ha puesto abajo. Y pone suma de salarios. En realidad nosotros querremos la media y la desviación típica. Pero ahora lo que nos interesaría por filas es que estuvieran aquí en la etiqueta de fila, que estuviera la categoría laboral, para que luego calcule la categoría laboral, o sea, la media del salario por cada categoría laboral. Para ello entonces arrastramos la categoría laboral desde aquí arriba hacia donde pone etiquetas de fila. Y entonces ya, si nos fijamos aquí en la tabla dinámica, ya tenemos la categoría laboral 1, 2 y 3 y para cada una de ellas está calculando la suma del salario, porque pone aquí suma de salario. Pero no nos interesa la suma, queremos la media por un lado y luego la desviación típica. Entonces cambiamos, pinchando ahí en suma de salario, en configuración podemos cambiar en vez de suma que nos calcule el promedio. Y ya tendríamos aquí los promedios del salario de cada categoría laboral. Como además queremos la desviación típica, podemos arrastrar otra vez el salario actual hacia aquí abajo para que eh, a continuación del promedio, nos calcule la desviación típica. De momento, como solamente lo hemos arrastrado, Excel por defecto nos pone la suma del salario actual. Nos está calculando la suma de los salarios de toda la categoría 1. Entonces, cambiamos igual que antes la suma en este caso por desbest, que es la desviación típica, desbest, la desviación típica muestral, porque eh, como en este caso se supone que es una muestra, no son todos los empleados, pues vamos a utilizar desbest. En caso de que supiéramos que es toda la población, utilizaríamos desbest P, desbest poblacional, la desviación típica poblacional, si supiéramos que tenemos a todos los empleados de la empresa. En este caso vamos a utilizar desbest porque suponemos que es una muestra. Entonces ya tendríamos en esta tabla dinámica para cada categoría laboral su promedio y su desviación típica.